Queridos amigos de Teología para Millennials, recientemente el Papa Francisco tuiteó, y la verdad es que me llamó mucho la atención su tweet, que les leo a continuación. Dice: como cristianos, la situación de Afganistán nos compromete. En momentos históricos como este no podemos permanecer indiferentes. Por eso hago un llamamiento para que se intensifique la oración y se practique el ayuno pidiendo al Señor misericordia y perdón. Es llamativo cómo el Papa pide oración y ayuno por la situación de Afganistán. Al hacerlo manifiesta dos cosas: su fe en la oración y su preocupación por el mundo. Ambas realidades forman parte del bagaje esencial que todo católico debiera tener. Todo católico debería tener una gran fe en la oración y una solicitud por la situación del mundo. No nos debe resultar indiferentes. Es parte de la esencia del ser católico. En primer lugar, el Papa manifiesta, repito, la confianza en la oración y también en la oración del cuerpo o penitencia, manifestada en el ayuno al que nos invita el Papa. Es curioso cómo ahora está de moda el ayuno como forma de guardar la línea. En este caso nos parece justificado y hasta recomendable, pues porque funciona, ayuda a bajar bastantes kilitos. Pero en cambio puede parecer una exageración o incluso un absurdo practicarlo por motivos espirituales. ¿En qué se beneficia una mujer afgana de que yo no tome mis huevos con jamón en la mañana? Podría ser la pregunta. O sea, ¿qué le va a aportar a aquella mujer que yo no tome huevos con jamón, que yo no tome mis cornflakes, que yo no tome mi frutita, que me limite a un pedazo de pan y a un café? Es cuestión de fe, fe que manifiesta el Papa, pues finalmente él es el guardián de la fe, y que debiéramos tener, o por lo menos pedir sus correligionarios, los católicos. Señor, yo quisiera tener esa fe en la oración, yo quisiera tener esa fe en el sacrificio, porque a veces no lo veo claro. Con la oración el alma se hace católica. ¿Qué quiere decir católica? La palabra católica es una palabra de origen griego que significa universal. Nuestro corazón se hace universal con la oración en la medida en que ningún sufrimiento del ser humano nos resulte indiferente. La oración hace que nuestro corazón se identifique con el de Cristo, para quien tampoco resulte indiferente ningún sufrimiento humano, no importando que se trate incluso del sufrimiento de mujeres afganas, es decir, mujeres de otra religión y de otra cultura, que probablemente no sean amigables al cristianismo. No importa. En ese sentido, es poco rica una oración que se limita a pedir exclusivamente por las necesidades personales. Es poco católica por ser poco universal, y al revés, a la inversa. Una oración que pide por las necesidades de los demás es una oración que se vuelve católica, que se vuelve universal. La preocupación por el mundo, el querer compartir sus cargas, el no mirarlo con indiferencia, pues el asunto no es conmigo ni con los míos, es muestra de poseer una mentalidad católica y de sentir con la Iglesia, porque para la Iglesia ninguna de las preocupaciones y los anhelos del hombre resultan indiferentes, al contrario, son importantes para la Iglesia. Quiere compartirlas, quiere llevarlas, quiere tenerlas en su corazón, quiere precisamente hacerlas suyas. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Se consigue con dos hábitos muy sencillos. El primero es, obviamente, seguir las noticias, no estar encerrados cómodamente en nuestra zona de confort, y hacer oración en segundo lugar para que progresivamente nuestros sentimientos se vayan configurando con los sentimientos de Jesucristo. En este sentido, una fuente importante de la oración complementaria a las Sagradas Escrituras son las noticias, máxime cuando son malas, porque nos duelen y nos impulsan a elevar el alma a Dios en petición de perdón y en petición de ayuda. Señor, ayuda a esa gente que está sufriendo. Señor, ayuda a las víctimas de los atentados. Debería ser casi un movimiento reflejo. Ante una tragedia, una situación de sufrimiento de la cual nos enteramos, inmediatamente elevar el alma al cielo pidiendo por aquella situación o por aquellas personas. Así le sucedía con frecuencia a San José María, al que le brotaba impetuosa la oración al tomar el periódico o al ver el noticiero. No en vano enseñó a encontrar a Dios en medio del mundo. Es, insisto, un acto de fe. El mundo no se le ha ido de las manos a Dios. La providencia dirige y corrige muchas veces los tortuosos rumbos de la historia. La oración es precisamente nuestra manifestación de fe en la providencia y fe
en que Dios sigue metiendo las manos por el mundo, sigue involucrándose en él. Por todo lo anterior, al seguir el dramático éxodo de los afganos, los atentados, la tensión que reina en el ambiente, la preocupación por el futuro de un país en manos de unos fanáticos islamistas, no debería dejarnos indiferentes. Tampoco la solicitud por la pequeña, pero existente comunidad cristiana de Afganistán. Podemos confiar en que Dios servirá generosamente de nuestra oración para encauzar del modo más conveniente la historia, en este caso la realidad de la iglesia afgana y de las mujeres afganas. Es asombroso pensar que Dios quiera condicionar el bienestar de todo un pueblo a la generosidad de toda una iglesia. ¿Cómo hacerlo? Resulta sencillo. Basta proponerse uno o varios días de ayuno, que significa hacer una comida menos al día, y cada vez que nos enteremos de una noticia referente a Afganistán, pedir por esa gente. A Dios le resulta especialmente grata la oración de intercesión, máxime si es por personas que no conocemos, porque manifiesta grandeza de alma y confianza en el poder divino. Las noticias, a menudo tristes, duras, malas, deberían ser un acicate para fomentar nuestra unión con Dios y a través de él con toda la humanidad doliente. Solo así seremos auténticos ciudadanos católicos de un mundo en el que Dios no está ni ausente ni indiferente y del cual nos sabemos también nosotros protagonistas. Muchas gracias, queridos amigos de Teología para Millennials, y espero que este video les ayude a hacer alguna oración, algún sacrificio pidiendo por la situación de Afganistán, especialmente de las mujeres afganas y de los cristianos de aquella región.